El viernes, cuando me despedí de ustedes, en el fin de semana largo, lo hice con el deseo extensivo a toda la audiencia y propio de tener ese fin de semana largo donde fuere, aquellos que pudieran hacer turismo, los que fueron a una casa quinta, los que se quedaron simplemente en casa, haciendo lo que más les gusta, pero con la esperanza de pasarlo bien. Bueno, en honor a la verdad, algunos, quizás muy inteligentes, no se comunicaron con los medios, no se conectaron con los medios de comunicación y por tanto recién hoy se van enterando de las cosas que sucedieron en este fin de semana largo. En primer lugar, tenemos que decir que las elecciones de Chaco mostró a un Capitanich perdidoso, a pesar de que individualmente fue el más votado. Claro, todo tuvo que ver con la desaparición y posible asesinato o presunto asesinato de Cecilia, en manos de un clan de terror alimentado por la política y por los dineros del pueblo. Pero había que cambiar, evidentemente, el centro de atención. Recordemos que Capitanich incluso era uno de los presidenciables. Había que cambiar el centro de atención del Chaco, donde el gobernador y candidato a repetir la gobernación, amigo de Cristina Kirchner, de hecho fue jefe de gabinete en alguna oportunidad, el que rompía los diarios, recuerdan ustedes, diciendo Clarín miente, etc. Enemigo, digamos, de la prensa libre e independiente. Pero inteligentemente, el kirchnerismo, yo creo que todo esto no es casual, en la idea de Cristina Kirchner, hábil para destruir, mas no para construir, trasladó el centro de atención, el punto de atención, hacia el otro extremo del país. Lo corrió del este al oeste, del Chaco a Jujuy. Por eso mi editorial de hoy tiene que ver con que, y me hago cargo de esto, hubo un claro intento de golpe institucional que continúa en la provincia de Jujuy. Eso es lo que sucedió precisamente allí. Algo que ya vimos, quienes peinamos canas y aquellos que están por sobre los 50 años y que terminó en un par de décadas las más sangrientas de la República Argentina. Cuando los violentos pierden el poder o no pueden hacerse de él por falta de decisión popular, porque no hay voluntad popular mediante el sufragio, y bueno, recurren a métodos muy lejanos al Estado de Derecho. Repudian la democracia. Son siempre los mismos. Ahora la llaman generación diezmada, que en realidad son los hijos de los jóvenes idealistas, como se llamaban o llamaron a los montoneros y arpianos, que sembraron de terror y muerte nuestra nación en plena democracia. Algunos dirigentes de la actualidad, los Grabois, los Fernández y tantos otros, dicen que las calles se sembrarían de sangre si pierde el kirchnerismo en las próximas elecciones. Entonces todo pega con todo. Y claro, nunca faltan aquellos nostálgicos de una izquierda violenta
que como no logran entre todos superar el 3-4% de los votos en elecciones libres y democráticas, allí están llevando su experiencia destructora a donde se puede sembrar enfrentamiento, generalmente con las fuerzas de la seguridad, que en otros momentos son las mismas que los protegen de la delincuencia. Amigos, lo de Jujuy tiene olor a golpe y a distracción, a cambiar el eje de la cuestión. Lo del Chaco se visibilizó nacionalmente precisamente porque allí acudieron los medios nacionales a potenciar la información que estaba cooptada precisamente por la pauta publicitaria, con alguna mínima excepción. El golpe a una provincia gobernada por signo distinto al kirchnerismo, por un radical y precandidato a presidente, con una huelga de docentes que era pacífica, en reclamo de sueldos dignos, como pasa en todo el país, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Córdoba, en el Chaco, porque eso es fruto no solo de las malas políticas económicas de este gobierno, sino además con la clara intencionalidad de no educar al pueblo. Hoy, además, habían allí, sumadas a esas marchas por las calles de Jujuy, integrantes de pueblos originarios a los que les vendieron que la reforma de la Constitución provincial los iba a afectar. Bueno, creo que a Morales le faltó sentido de oportunidad para reformar la Constitución en pleno año electoral. Claramente no era el momento. Convocó, es cierto, a todas las fuerzas políticas para elegir convencionales. Todos participaron libremente, como sucede en democracia. Todos tuvieron su representación. La izquierda y un par de kirchneristas se pusieron al margen y se votaron los proyectos de mayoría y de minoría, quitando 3 artículos cuestionados precisamente por los pueblos originarios. Se aprobó por mayoría, votada por oficialistas e integrantes del Partido Justicialista, al que ahora todos los gobernadores del mismo signo le reclaman al presidente del Partido Justicialista Nacional, que es coincidentemente el presidente de la República, ahora se acordaron que existe, que intervenga el partido en Jujuy. Cuando en momentos de la jura comenzaron allí los disturbios en la jura de la Constitución, algo que estaba ya claro, algo que se había procedido como corresponde. En democracia, insisto, no me parece que Morales haya acertado con el momento. Morales se lo sirvió en bandeja. Le sirvió en bandeja esta oportunidad de cambiar el foco de atención que estaba puesto en Chaco por los hechos ya conocidos, ¿no? Y que mostraron la derrota precisamente del kirchnerismo el domingo en las urnas, con el triunfo de Juntos por el Cambio, sumando votos. Todos saben ya, Cecilia desaparecida y presuntamente asesinada de una manera cruel que no vale la pena reflejar ya, aunque parece no haber afectado la sensibilidad del colectivo ni una menos, las actrices que tanto se preocupaban, tampoco la de Ayelén Macina Guiñazú, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. No le preocupó
el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, un nieto recuperado, y menos aún, se escuchó una mísera palabra por parte de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como cabeza máxima de la fórmula presidencial del 2019. Claro, a diferencia de lo que pretende instalar el Coqui Capitanich como un hecho policial, tiene claras derivaciones políticas que afecta al kirchnerismo cuando están detenidos y sospechados de asesinatos quienes integraban la boleta junto al Coqui, el candidato a diputado en primer término y su señora candidata a intendente. Me refiero a Merenciano Sena y Marcela Acuña, una populista oligarca, una populista como tantos, ¿no? Que le gustan las veleidades, la riqueza, los autos lujosos, las casas lujosas. Nada es casual, amigos. Era conocido que el jueves pasado se trataría la reforma de la Constitución provincial por todos los jujeños, en medio de una huelga y de una marcha pacífica, reitero, tanto de docentes como reclamos de pueblos originarios, por lo que la izquierda les metió en la cabeza, mandó allí operadores para meterle en la... Se lo vio, lo estoy diciendo porque lo hemos visto. Además nos hemos comunicado con gente oriunda de Jujuy, con gente del llano, ni periodismo, ni políticos, para pedir su opinión, para que nos cuenten la verdad y no lo que nos quieren hacer creer. Fue una excelente oportunidad kirchnerista para trasladar el centro de atención del Chaco a Jujuy y hacer desembarcar a los kirchneristas más violentos desde Buenos Aires con la colaboración de bolivianos infiltrados y, claro, las huestes de Milagro Sala. La cuestión era desestabilizar. A ver, en democracia existen los métodos para estar en disidencia con el otro. Y eso es precisamente mediante los votos. Se perdieron con votos en la reforma de la Constitución. Y cobardemente incluso la izquierda y esos dos representantes, convencionales representantes del kirchnerismo, se retiraron, no votaron, porque sabían que iban a perder. Y porque además, desde ese preciso momento, se estaba estableciendo un golpe institucional. Y me hago cargo, vuelvo a repetir, de lo que estoy diciendo. Las calles de Buenos Aires hoy son un caos total y absoluto. ¿Quiénes están? Los de siempre. La izquierda violenta, la gente de Graboy, el impresentable representante de los docentes, Baradel. Pero no están los docentes. Es más, fíjense, qué sorpresa, ¿no? La presencia de Pietragala Corti, Miriam Bregman, del PC, entre otros, para apoyar a los revoltosos en nombre de la libertad. Y hablando de represión, cuando la policía lo único que pretendía hacer era evitar que sigan destruyendo los edificios públicos y que tomaran precisamente el Parlamento jujeño. ¿Que saben por qué se llama Parlamento? Porque viene de parlare, porque es donde se discuten las cosas, pero hablando, no con violencia, no con piedra, no con palos, no con encapuchados, no con gente que tapa su identidad. Claramente
las características fónicas de jujeños y porteños o bonaerenses son totalmente distintas, sumado a que la densidad demográfica hace que los que se desenvuelven en estos conflictos son conocidos entre sí. Y tal como lo manifestó incluso públicamente una periodista jujeña, Rosario Agostini, había alrededor de 50, 60 personas que se destacaban por ser las más violentas y claramente foráneas, con un claro acento porteño. Sabemos todos que en las regiones los correntinos hablan todos con la L, los santafesinos nos tragamos las heces, los cordobeses tienen una tonada, los jujeños también, y los porteños tienen la suya. Abundan en las heces, las ponen hasta donde no están. Y ahí estaban, delincuentes. Les voy a contar en el segundo bloque quiénes eran, cómo eran y cuál era el prontuario de cada uno de ellos. Por eso el gobernador jujeño Morales dijo que la propuesta del pueblo la hacen turistas piqueteros. En una Argentina que llegó a los peores índices de pobreza, de desocupación, de inseguridad, donde los políticos de espalda al pueblo solo discuten candidaturas, el alto grado de crispación, claro que es un caldo de cultivo para engendrar violencia. Y por ello la protesta se convirtieron en un asalto a la legislatura, la quema de vehículos, destrucción de inmuebles del Estado y privados, robo a locales comerciales, violentos enfrentamientos a pedradas contra la policía, superada obviamente en número. Todo esto es poco común en las actitudes de los compatriotas del noroeste argentino. No están acostumbrados a esto. Fueron incitados. Este accionar kirchnerista asociado por la izquierda minorista o con la izquierda minorista, minoritarias a esto me refiero, tiene connotaciones políticas muy lejos de las intenciones de los docentes manifestantes que, ¿saben qué? En gran número, cuando empezaron los disturbios, se retiraron, dejando en evidencia a quienes lo protagonizaban, claramente ajenos al lugar y con una única orden: producir un golpe institucional, insisto. Imágenes sobran. Imaginen ustedes un resultado electoral adverso a esos sectores. Ya no serán 14 toneladas de piedra como prometió un dirigente gremial porteño. Van a ser 28 toneladas. Se pondrá en movimiento la maquinaria de impedir los paros, los piquetes, y como en otras épocas van a tratar de instalar un muerto o más. Creo que los sucedido en el Chaco y este fin de semana en Jujuy, y que continúa y se va potenciando, porque allí están todavía. Allí cayó un refuerzo de agitadores. El resto los pusieron en cana, todos con prontuarios, Entonces sí, insisto, creo que esto que sucedió en el Chaco y en Jujuy está sucediendo son casos de manual, del manual kirchnerista, que una vez más pone al descubierto quienes queremos vivir en democracia y quienes pretenden vivir de la democracia, pero generando caos y destrucción, cuando se dieron cuenta que sumieron tanto en la pobreza los argentinos que ya no cuentan con el apoyo de antaño. Detrás de todo esto hay una orden, hay una cabeza, y hoy ocupa la presidencia del Senado de la Nación. Yo pregunto a ustedes, ¿será que nosotros lo vamos a permitir? ¿Será que nosotros vamos a pensar de verdad nuestro voto